3 y 4. Eso quiero llegar a terminar hoy, ¿verdad? Hasta la unidad número 4. Vamos a ver si lo podemos hacer, pero ya tienen en formato PowerPoint. Ahora bien, si alguien no está en este grupo, me avisa, entonces yo envío a esos otros grupos que decía turno mañana, turno noche, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces desde el Neolítico. Recordando que acá estamos viendo el periodo precolombino, prehispánico o prehistoria del Paraguay. Dos grandes grupos, el Paleolítico y el Neolítico. ¿Qué nosotros tenemos que saber? ¿Quién me puede decir qué tenemos que saber de estos grupos? ¿Alguien tiene alguna noción de qué tenemos que saber de estos grupos? Ahí se ve bien lo que se está proyectando en la pantalla. De hecho, que ustedes ya tienen. Se ve bien, profe, se ve bien. Los guaraní. ¿Se ve bien? Bueno. Eh, ¿Alguien sabe qué tenemos que saber, para la redundancia, de estos grupos? ¿Qué tenemos que saber nosotros? ¿Para qué vamos a ver esta unidad número 2? Porque hoy día siguen. Y principalmente las características de estos pueblos. Nosotros vimos el paleolítico, o sea, la antigua piedra. Eso quiere decir que esos pueblos eran muy rudimentarios, eran nómadas. ¿Qué significa nómadas? Que van de un lugar a otro, no fijan residencia. Cuando son nómadas significa que cazan, que pescan y que recolectan los frutos. No practican, si bien conocían en algunos que otros lugares la agricultura, pero no lo practicaban. Ahora sí, de forma fortuita, evidentemente que sí, en algunos lugares también, pero no era su forma de subsistencia, ¿sí? No era su forma de subsistencia. Y eso vamos a ver ahora en el Neolítico, que ya tiene una diferencia. También vimos la parte religiosa, que ellos prácticamente no creían en un ser superior, sino más bien en las adversidades, en las tempestades, hambrunas, enfermedades, y para ellos eso eran algún tipo de dioses, malos por supuesto, pero eran dioses. No creían tampoco en la Vía Láctea, a excepción de un solo pueblo. ¿Cuál era ese pueblo que tenía el conocimiento o la mitología del sendero de la Vía Láctea? ¿Cuál era este pueblo del Paleolítico? ¿Alguien recuerda? Nadie. Los lenguas no era. Los lenguas, sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver el Neolítico. Voy a tratar de alzar un poquito el celular para que se pueda ver. Nosotros estamos hablando del Neolítico. Neo, nuevo, nueva piedra. O sea, nueva forma de trabajar, de pensar. ¿Dónde estaban ubicados estos pueblos? Fíjense, cuando hablamos del Neolítico específicamente, tenemos que irnos en nuestra región oriental, ¿sí? En la región oriental habitaban estos pueblos del Neolítico, totalmente contrario a los del Paleolítico que habitaban la región occidental, lo que sería hoy el Chaco. Ahora bien, ¿alguien recuerda cómo también eran conocidos los del Neolítico? Los pámpidos. Neolítico. Amazónicos. Los Guaraníes. amazónidos. Amazónidos, exactamente. Guaraníes también, ¿verdad? Pero amazónidos, fíjense acá arriba, porque ellos provenían del Amazonas y se quedaron en toda esta región. Evidentemente que nosotros vamos a estudiar solamente la del Paraguay, pero en toda esa región ellos fueron dejando su legado. Si nosotros hacemos un estudio, vamos a ver que en la parte del Brasil, evidentemente, el Uruguay, parte de Argentina, apropiamos de esta cultura, ¿sí?
Es más, lo hicimos el otro idioma oficial del Paraguay justamente es el guaraní. Pero eso no quiere decir que en estos lugares no estuvieron. También estuvieron y siguen estando. Bueno, la familia, me interrumpen si tienen alguna pregunta, por favor, a viva voz. Sería interesante. Y saben que cuando hay una pregunta es importante porque seguramente algún compañero o alguna compañera también tiene la misma duda. Entonces podemos disipar acá para todos, ¿sí? Cuando hablamos del Neolítico, evidentemente hablamos de la familia lingüística tupí-guaraní. Estos pueblos habitaban la región meridional de América. Sus dominios se extendían desde el río Amazonas, como vimos, ¿sí? Hasta las islas del Río de la Plata, hasta las costas la margen izquierda del río Paraguay, hasta el Océano Atlántico inclusive. Ahora bien, pregunta, vamos a ver si alguien recuerda. ¿Cómo se llamaban esos territorios en donde ellos habitaban? ¿Alguien recuerda cómo se llamaban? Y me voy a ir acá, ya que tengo esta facilidad. Guaras. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en Guaras. rojo? Guaras, ¿sí? Esa era la forma de designar a sus territorios. Anoten esa palabra porque suele preguntar en el examen. Entonces, guaras eran los territorios que albergaban a estos pueblos. Ahora bien, aquí ustedes pueden apreciar que existe una sola familia lingüística. ¿Cuántas familias lingüísticas vimos en el Paleolítico? ¿Alguien recuerda? 5. 6. 6. Muy bien. 6, casi, Natalia. 6. Acá tenemos una sola familia lingüística, pero también tenemos varias etnias. La familia lingüística guaraní, tupí guaraní también es conocida, y las etnias, cario, tobatines, guarambarenses, uturienses, itatines, tapé, paraná, arumayes. Prácticamente ustedes conocen todos estos lugares, ¿sí? Y ellos tienen el nombre de eso. Bueno, los lugares se ponen en honor a estos pueblos. Lo mismo ocurre en África, lo mismo ocurrió en Europa, por ejemplo, los ítalos italianos. Los francos hoy se llama Francia, Hispania, España, ¿sí? Los umbros o los anglos, la tierra de los anglos hoy día es Inglaterra, Anglotear. Pero bueno, ustedes eso ya saben y manejan de memoria. Hago nomás la comparación para que se pueda entender que aquí también utilizamos la misma manera. Y como les dije, ustedes tienen que, esta es la parte más tediosa porque tienen que memorizar también la región geográfica que suele pedir en el examen. Por ejemplo, etnia que habitaba en la cuenca del Mandubirá y bosques de San Joaquín, nos referimos a tobatines. Este es un poquito más fácil que el del Paleolítico, porque acá prácticamente cita una etnia. En el Paleolítico, varias etnias. Neolítico, una etnia. Paleolítico, varias etnias en una sola familia lingüística. Bueno, organización política. ¿Qué quiere decir la organización política? ¿Cómo estaba estructurada políticamente? Claro está que no vamos a hacer una comparación de estructura política contemporánea, pero sí, estos también tenían una organización. Dice que se unían entre 50 a 60 familias en chozas comunales. O sea, vivían todos hacinados en una choza comunal. Muchas personas en esa choza comunal. ¿Cómo se llamaba esa choza comunal? ¿Quién me puede decir? Voy a acercar la palabra. A ver, ¿alguien? Me duermo, gente, me duermo. Tapuín, participen también, si no, yo me duermo también. Bueno, 3 o 4 tapuín formaban una taba, ¿sí? Entonces, chozas comunales, tapuín. Unión de 3 o 4, 5, 6 inclusive, formaban una taba. El conjunto de varias tabas
formaba una nación, ¿sí? Una gran nación. Cuando hablamos de nación, ustedes ya saben que es un pueblo que comparte el mismo idioma, las mismas características culturales, el mismo suelo, ¿sí? Esa es una nación. Y cuando tiene la nación una estructura política, pasa a ser un Estado. Acá estamos hablando de nación. El conjunto de varias tabas, considerada nación, estaba gobernada por un jefe. No sé si se ve bien así o hace falta que prendan la luz, ¿verdad? No hace falta, ¿verdad? Así se ve bien, profe. Así no se ve mi panza tampoco, entonces evitamos eso. Bueno, a ver, ¿cómo se llamaba el que gobernaba la nación? Burubilla. Burubishá. También puede ser conocido como Orubishá, ¿sí? De ahí es que hablamos una vez, en donde en teoría debe habitar el presidente de la República del Paraguay, sobre la calle Mariscal López, casi Juscelino Kubitschek, está Burubishá Roga. Bueno, el Burubishá es el jefe o cacique electo por un consejo de ancianos. Este consejo de ancianos tenía muchas facultades. Lo podía nombrar, lo podía deponer de acuerdo a sus funciones, ¿verdad? Pero en caso de guerra, se elegía a un líder para poder comandar. Evidentemente que va a haber otro líder para una guerra, porque si en ese conflicto bélico moría el cacique, el Burubishá, iba a quedar acéfalo. Entonces se elegía a otra persona para liderarlos en un conflicto bélico. Ahora bien, ¿quién recuerda sobre quién recaía el verdadero poder? El chamán. Exactamente. ¿Qué era el chamán? Acá abajo está. ¿Qué era el chamán? ¿Quién El brujo, profe. recuerda? Alguien que poseía muchos conocimientos sobre el... Exactamente. ¿Cómo no? Sobre las plantas medicinales, ¿verdad? Eso. Entonces, cuando hablamos de chamán nos referimos al brujo. El chamán también es conocido como payé. Nosotros hoy denominamos payé a ese acto de embrujar, ¿verdad? Pero está mal. El payé es el chamán. Pero nosotros llamamos payé a ese acto que se lleva a cabo de la brujería. Bueno, entonces el chamán tenía el verdadero poder, pero ojo gente, él no se encargaba en las cuestiones administrativas. Vos no le vas a ver al chamán dirigiendo, emprendiendo, no. Él se dedicaba a otras cuestiones que vamos a ver dentro de un momento. Bueno, al jefe, evidentemente, así como toda estructura, le sucedía su hijo mayor. Pero en algunos casos, evidentemente que la hija podía también acceder a ese poder. ¿Sí? Estas tabas eran completamente independientes unas de otras. Solamente se unían cuando había una guerra y tenían un enemigo en común, que normalmente también lo realizaban porque, vamos a ver, en la parte social, ellos contraían matrimonios con mujeres de otras etnias para sellar una suerte de alianza, ¿sí? Y también una suerte de parentesco. Gozaban de completa libertad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me puedo ir, puedo abandonar, vamos a suponer que estaba enamorado de una doncella de otra etnia, entonces yo podía abandonar. Según los antropólogos, esta podría ser una de las causas del por qué no se llegó a formar una gran nación, una nación más poderosa, porque ellos gozaban de mucha libertad y podían abandonar cuando ellos así lo veían necesario. En cuanto a la organización social, era netamente
patrilineal. Cuando hablamos de patrilineal, viene la palabra pater. Si nosotros estudiamos la historia romana antigua, vamos a ver que el pater family, el padre de familia, era el jefe mayor. Pregunta, gente. No voy muy rápido. ¿Se entiende? No me quiero ir muy rápido. Quiero terminar las 4 unidades, pero quiero que se entienda también. Se entiende bien, profe. Se entiende muy bien. Bueno, cualquier cosa, preguntan, por favor. Ahora bien, el parentesco, fíjense acá una peculiaridad, se transmitía en línea paterna. Los varones no podían contraer matrimonio con las hijas de su hermano, pero sí con las hijas de su hermana. Y alguien va a decir, pero profe, es lo mismo, ¿verdad? Pero según su cosmovisión, no. Según su cosmovisión, era diferente. Los matrimonios eran concertados desde pequeño, uno ya sabía con quién se iba a casar. El varón tenía que por lo menos haber peleado en una guerra, en una batalla. Y la mujer tendría que llegar a la adolescencia, principal, bueno, a la pubertad. Y cuando llegaba a esa edad se le rapaba, se le tatuaba el vientre, símbolo que iba a ser entregada a su pretendiente. Y una vez que cicatrizada era entregada en matrimonio. Por lo regular eran monógamos. ¿Quién me puede decir qué es monogamia? La palabra en sí lo ya me dice mono, uno, ¿verdad? ¿Qué significa monogamia? Que tenían una sola pareja. Una sola pareja. Muy bien. Y cuando habla acá de una sola pareja, la mujer también, ¿habla de la mujer también o solamente del varón? Y ahí dice, la mayoría de los casos eran de tener una sola pareja. Sin embargo, si podían tener, si el hombre tenía la capacidad de tener más, pues Sí. Acá habla principalmente del varón. Acá se refiere, bueno, netamente del varón. No así como las chorotis, ¿recuerdan? Ellas sí podían elegir sus esposos, inclusive podían tener más de uno, pero acá se refiere al varón. El varón debe tener una sola esposa. Pero, dice nuestro material, toda vez que los medios de subsistencia lo permitían, o sea, si tenían un poder importante en cuanto a ingresos o a una acumulación de riquezas, estos podían tener varias esposas. Normalmente se daba en el caso de los caciques. El resto, no, prácticamente, ¿verdad? Y también el cacique en muchas ocasiones recibía como, bueno, obsequio, no quiero decir la palabra, no es obsequio. Es como recibir una suerte de alianza en cuanto a la mujer, la doncella era entregada, vamos a suponer, de una etnia toantí con guarambarense, y de esa manera se sellaba una suerte de alianza y ahí también se formaba el parentesco. Pero como dije, normalmente el cacique era el que recibía a esa mujer. El resto prácticamente no. Bueno. Y por último dice que hay una particularidad interesante, diferente a la de los pueblos chaqueños. Los guaraníes rechazaban el aborto, rechazaban también el incesto y el adulterio. Todos saben ya qué significan estas palabras, ¿verdad? Aborto, incesto, adulterio. ¿Alguien por si acaso todavía no sabe el concepto de estas palabras?
Bueno, qué suerte, todos ya saben entonces. Quiere decir, yo puedo Ok, preguntar, profe. ¿verdad? Bueno, incesto, ok, bueno, incesto no tener relaciones con tus parientes cercanos, especialmente con las hermanas, ¿verdad? Con la hija. Seguramente descabellado van a decir lo que estoy diciendo, pero bueno, en muchas ocasiones se realizaba esto. Y el adulterio es no tener otra pareja fuera del matrimonio. A eso se refiere. Respetaban a los ancianos y tenían muy en cuenta la opinión de las ancianas. Eso es totalmente diferente a los pueblos chaqueños que en muchas ocasiones no tenían en cuenta la palabra de los ancianos, sí del consejo de ancianos, no así de cualquier anciano. Aquí había una división por edades. Tanto el varón como la mujer tenían una denominación que hasta hoy día se utiliza. Hasta los 7 años, los niños eran llamados kunumi. De 7 a 15, mitad. De 15 a 25, mitad cariaí. Caraí, a partir de los 25, y un tuyá, a partir de los 45. Pero cuando decimos tuyá, sabemos que es anciano, ¿verdad? Pero no nos estamos refiriendo como hoy día se utiliza una forma burlesca, sino más bien el tuyá es la persona que ha conseguido llegar a poseer una sabiduría a los 45, ¿verdad? Hoy no sé si el varón de 45 tiene mucha sabiduría, pero bueno, es más, en psicología se habla de la crisis de los 40, ¿verdad? La mujer también tenía una denominación. Mitacuñá era el nombre que utilizaba para referirse a las niñas. Cuñataí a las adolescentes, Cuñacaraí a las señoras y Guaymí a las ancianas. Siempre nos estamos refiriendo al concepto aquí de sabiduría. Tuyá y Guaymí, sabiduría. Pero hoy sabemos que a las personas ya de la tercera edad se lo denomina de esa manera, ¿verdad? Bueno, dependiendo también, a partir de los 40 la gente ya le dice, mira, vos sos viejo, y uno se queda triste, ¿verdad? Pero bueno. La mujer era muy apreciada. ¿Por qué? Porque hacía todo, hacía todo. Era un bien económico, porque tenía un valor económico, ¿sí? Ubíquense en este tiempo, gente, ¿sí? No estamos haciendo una opinión despectiva, sino la mujer guaní tenía un valor económico. ¿Por qué? Porque ella era la que trabajaba en el cocué. Ella era la que ayudaba en la casa, se encargaba de realizar los trabajos artesanales, la cestería, la alfarería, procreaba y cuidaba a los hijos. ¿Qué hacía el varón mientras tanto? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien se ofrece? ¿Qué hacía el Estaba en varón? la casa, profe. Pasaba. Exactamente, el tipo cazaba, pescaba, guerreaba, esperaba si había una guerra. No, amor, no puedo, tengo que esperar una guerra, ¿verdad? O sea, la mujer era la encargada prácticamente de todo, sin citar, por ejemplo, la administración económica, ¿verdad? O sea, de esos frutos, de esos alimentos, tenía que administrar otra vez, como bien lo sabe hacer una mujer hasta hoy día. Bueno, las viviendas que sabemos que se llamaba tapuy o cabañas o chozas comunales tenía una característica de 5 metros de ancho, llegaban varias familias, vivían totalmente hacinadas. Esto facilitaba la promiscuidad, rama, tacuara, liana, hoja, fibra,
el techo de paja, etcétera, etcétera, cosas que ya sabemos, ¿verdad? Tenían 3 aberturas, una de cada lado y otra en el medio, que daba una plaza cuadrangular en donde los ancianos se reunían en una suerte de anfiteatro o foro, forum, en donde se reunía. Cristina Sánchez. ¿Te sale mal la señal, Cristina? Sí, profe, te escucho bien y de repente te empiezo a escuchar como robot. Lo siento, no sé si es mi internet o nomás por eso pregunté. A mí también, profe, me pasa lo mismo. ¿En serio? ¿Será que porque me muevo? ¿Desde qué parte A le mí que es pasó por la eso? señal nomás, profe, no es porque te mueves, sino por la señal. ¿Y desde qué parte quieren que retome otra vez? Y desde la parte de la vivienda, nomás, profe, creo. Bueno, puedo retomar. ¿El resto qué dice? ¿O retrocedo? Desde esa parte está bien, profe, desde viviendas. Bueno. Y ahí dejé también un poco quieto, ¿verdad? La pantalla porque ya me temblaba el brazo. Pero de todos modos, ustedes también ya tienen. Estoy probando nomás esta forma. No sé si ven bien, si no ven, vamos a volver a lo otro. Súper bien A se veces ve no así, tengo. profe. ¿Se ve bien? Genial, profe. Sí, porque cuando comparto la pantalla, medio que no tengo poder, parece, ¿no? Entonces quiero ir cambiando de forma. Bueno, viviendas. Me dicen ustedes si es que nuevamente se traba o se escucha mal. Viviendas habla principalmente de las características de estas chozas comunales o cabañas comunales, que eran conocidas como tapuín. Estos tapuín estaban estructuradas de esta manera, de 5 metros de ancho, 50 de largo. Ahí vivían varias familias, todas hacinadas, o sea, todas juntas, revueltas inclusive en algunos casos. Por eso acá cita justamente esta palabra. La promiscuidad era algo normal, pero no estaba permitido, pero era algo normal, ¿sí? Construían de troncos, palos, ramas, tacuara, todo lo que se podía emplear en la construcción era utilizado. Algunos tenían el famoso revoque, que era lo que nosotros conocemos como el adobe. ¿Alguien conoce qué es el adobe? La técnica con el barro, profe, para las paredes y eso y las casas. Exactamente. Así como dice acá, tiene tacuara en los costados, entonces se hace el base, se agarra la arcilla, el barro, se pone principalmente restos vegetales de algún pasto, con eso se va revocando. En algunas localidades, esto ya es más fuera del currículum, en algunas localidades, pero cuando ya llegó el ganado, se puso el barro o también la bosta de la vaca con el pasto para evitar que lleguen el mosquito. Bueno, eso es el adobe. Tenían 3 aberturas, una en cada extremo y otra en el medio. La del medio daba a una plaza en donde los ancianos se reunían. ¿Ahora me escucharon bien? Díganme nomás porque así voy a poder Ahora se corregir. escuchó Sí, bien, profe. genial. Sí, profe. Bueno, capaz que porque tenía en la mano también el celular, ¿verdad? Puede ser. A ver, no tenían ellos medio de transporte. No tenían, ¿sí? Carecían de medios de transporte. Transitaban a pie extensos kilómetros, el famoso APT. Hasta ahora el que conoce el Chaco principalmente, ellos te dicen acá cerca nomás. Y te va a 2, 3, 4 kilómetros de vehículo y para ellos es cerca todavía. ¿Verdad? Ahora, para comunicarse, ellos utilizaban a 2 personas que eran conocidas como parejaras o parellaras. Ellos transportaban unas piedras o en algunos casos algunos huesos o también puede ser ramas
Y eso era lo que indicaba la comunicación, ¿sí? La comunicación. Así como vemos en las películas que utilizaban el humo, bueno, huesos, por ejemplo, podría significar algún peligro, también puede ser alguna muerte, alguna atención. Las piedras pueden ser algún comunicado, pero claro, comunicados breves, cortos. Como dije, eran transportados por los parejaras o los parellaras. Ellos eran los correos. Vestimenta. Evidentemente que la vestimenta va a ser diferente en cada región. En algunas andaban completamente desnudos, como Dios lo trajo al mundo, ¿verdad? Ellos no conocían el pudor. ¿Alguien sabe qué es pudor? La vergüenza. La La vergüenza. vergüenza, así mismo. Ellos no tenían esa vergüenza. Es como la criatura de, creo que hasta 1 o 2 años, no puede andar así sin remera. No tiene ese pudor. Pero cuando empieza a notar que el padre o la madre, el encargado con quien vive, usa ropa, ya le da vergüenza, ¿verdad? Estos pueblos andaban así. Ahora, cuando llegaron los españoles, ya se tuvo, pero por 2 cuestiones, ¿verdad? El abuso sistemático también de los españoles, porque hay que decirlo, y evidentemente para adecuarse ya tenían que ellos dejar esa vía salvaje, entre comillas, y entregarse a la fe. Otras utilizaban una indumentaria de algodón. Esta prenda normalmente cubría desde el pecho hasta las rodillas, utilizada por las mujeres, claro está. ¿Cómo se llamaba esa prenda? ¿Qué dice ahí nuestro material? Tupoy. Tupoy, muy bien. Los pueblos del sur normalmente usaban capas de piel de algún animal. Claro está también que no todas las personas podían acceder a esa capa de piel, porque yo evidentemente que tuve que haberlo cazado, ¿verdad? Pero por el frío de estas zonas ameritaba usar ese tipo de material. Variaba, ¿verdad? Puede ser cuero, en las regiones más cálidas el algodón o fibra vegetal, ¿sí? En la década de ya entrado 1879-80, al finalizar la Triple Alianza, se ubicaron grandes ingenios azucareros en el Paraguay y ellos utilizaban el famoso, la bolsa arpillera como ropa, ¿sí? Imagínense, hay todavía fotos de estas indígenas y uno ve en el costado, dice azucarera tal, porque no tenían otra vestimenta. Es así de sencillo. Las plumas, no todos, como vemos en la película, utilizaban las plumas. Algunos utilizaban bonetes, brazaletes, collares, penachos. Eso que vemos que tiene una vincha, ¿sí? Esa vincha rodeada en la frente de plumas, pero no todos. Principalmente el chamán, el cacique, el resto no. Utilizaban una suerte de resina, un pegamento, la famosa planta del gomero y alguna que otra miel para pegar o untarse las plumas. Evidentemente que utilizaban más el gomero que la miel, ¿verdad? Porque la miel para su alimentación. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, aquí habla de lo siguiente, la antropofagia ritual. Cuando hablamos de antropofagia, acá hay 2 palabras unidas. Antropos, hombre. Fagia, comer carne humana. Eso quiere decir antropofagia. Pero va acompañado de otra palabra, antropofagia ritual. Cuando hablamos de la antropofagia ritual, nos referimos a que estos comían la carne humana, pero por una cuestión religiosa, una cuestión, bueno, mejor dicho, ritual, porque tenían la idea que al comer la carne de ese enemigo,
tomaban la fuerza de él. Evidentemente que no era cualquier persona, no era cualquier enemigo. Era un cacique, un guerrero importante tomado en una batalla y a él se lo devoraban posteriormente. Nuestro material habla de que en algunas ocasiones se le tomaba prisionero, si era muy flaco se lo alimentaba, inclusive se le entregaba a una mujer para que lo acompañe durante este calvario y después se le ataba por un tronco y se le pegaba con una macana, otro pedazo de tronco, y empezaban a desmembrar el cuerpo. Pero bueno, acá lo principal es entender que la antropofagia ritual no es lo mismo que canibalismo. Ahora, si dice canibalismo ritual, es lo mismo. ¿Alguien me puede decir qué es lo que quiero dar a entender aquí? Que le Es lo comían a sus que enemigos para... Le comían, muy bien, ahí dejamos, le comían a su enemigo, muy bien. ¿Otra cosa? no era por necesidad. Muy bien, otra palabra importante. No era por necesidad, y yo agrego una más. No era tampoco para subsistencia. Y ahí digo lo siguiente, si yo soy caníbal, me voy a mantener solamente con carne humana. Acá no estamos refiriendo al canibalismo ritual. Yo como la carne humana porque tomo a través de ella la fuerza de ese enemigo. ¿Se entiende, gente? Si yo soy caníbal a seca, significa que como carne humana para subsistir. Acá no. Acá es una cuestión ritual. ¿Está bien? Profe, ¿Alguna pregunta profe, sobre esto? Sí, profe, entonces al ser un ritual era una ceremonia para adquirir las fuerzas de esa persona que ellos apresaron y obviamente comieron. así mismo. De hecho que se hacía todo un ritual, ¿verdad? Como dije, si era flaco, bueno, estaba un tiempo en la tribu, se lo engordaba, proceso de engorde, ¿verdad? Después se hacía la gran fiesta, se lo ataba en un palo, se le pintaba, se le ponía pluma, danzaban, etcétera, etcétera, y luego lo sacrificaban. Y posteriormente empezaba el desmembramiento, una pierna aquí, otra pierna allá, un brazo aquí, no quería un cuarto, etcétera, etcétera. Vamos a ironizar, pero era así. ¿Y qué pasaba con las vísceras? ¿Qué pasaba con las tripas? Hacían Se caldo hacía para un comer las caldo. mujeres y niños. Así mismo. Entonces, Caldo agua. todos con un tipo caldo, puede ser que de ahí provenga el nombre. Sí, compré ese libro que les dije, de ahí proviene el nombre, ¿verdad? Pero claro, hoy día, cuando se van y comen un caldo de algún pariente, no vayan a decir eso, ¿verdad? Pero bueno. Y después ellos tomaban su bebida embriagante, como siempre, y una danza daba por culminado este proceso. Ahora el cráneo se ponía en una estaca frente o en la entrada misma de sus guarás, de sus territorios, advirtiendo justamente eso. ¿Se entendió? Comer la carne del enemigo para tomar su fuerza. Eso es el canibalismo ritual o la antropofagia ritual. Economía. Acá quiero hablar de lo siguiente. Estos pueblos también cazaban, también pescaban, también recolectaban, pero acá se suma la agricultura. Entiéndase, la domesticación de plantas. Y luego se va a agregar la domesticación de animales, que nosotros conocemos como la ganadería, ¿verdad? Todavía, acá ya existía el ganado vacuno. No, No, muy bien. Entonces, otro tipo de ganado, sí, ¿verdad? Puede ser porcino, caprino no llegó todavía, puede ser algún tipo de ave de corral, etcétera, etcétera. Entonces, acá se suma la agricultura y eso
nos dice que estos pueblos eran del Neolítico. Ahora bien, quiero hacer una aclaración también. Nosotros dijimos que los del Paleolítico eran nómadas. ¿Es así o no es así? Sí. Entonces, estos pueblos, ¿cómo van a ser conocidos? ¿Cómo? Seminómadas. Seminómadas. Muy bien. ¿Por qué? Porque ellos, en ese trajinar de la vida, buscaban también una tierra sin mal. Y al buscar esa tierra sin mal, abandonaban en varias ocasiones y eso los volvía otra vez nómadas. Pero en este caso hablamos de seminómadas porque también se instalaban en un lugar por mucho tiempo. Otra palabra que podemos utilizar podría ser también sedentarios. Estos pueblos eran sedentarios porque se quedaban en un lugar. Puede preguntar de diferentes maneras, pero tienen que conocer seminómada o sedentario. Sí, así mismo, Ariel, después de 5 o 6 años buscaban otros territorios. Eso ya forma parte inclusive de la agricultura que vamos a ver ahora. La caza se realizaba de forma individual o colectiva, pero el que estaba autorizado para la caza y la pesca era solamente el varón. ¿Sí? Solamente el varón. Ahora, la mujer realizaba la recolección de todo tipo de frutos, raíces, semillas, granos, etcétera, etcétera. Pero, como dije, la caza y la pesca, exclusividad del varón. ¿Qué cultivaban? Bueno, acá en nuestro material cita algunos productos, ¿verdad? Primeramente habla del sistema o del método del rozado, que consistía en desmontar un lugar, vamos a suponer un lugar que tenía una suerte de accidente terrestre, un poquito más elevado, más bajo, entonces ellos trataban de aplanar con el desmonte y luego quemaban. ¿Cómo se llamaba ese método? El rozado, ¿sí? Hasta hoy día nosotros podemos ver que se realiza este método en el Paraguay, la parte norte de Argentina también se realiza. Creo que Perú también es un sistema muy utilizado, pero muy dañino hoy día para el ecosistema. Bueno, y es increíble, uno quema y ese suelo parece que se vuelve más fértil. Es muy raro, ¿verdad? Pero crea muchos otros problemas. Ahora bien, utilizaban un palo, una estaca puntiaguda. ¿Para qué? Para perforar el suelo y yo me voy agachando y poniendo las semillas. ¿Cómo se llamaba ese palo o estaca puntiaguda? Urajacua. Urajacua, exactamente. Era una estaca, un palo. En la punta se quemaba, le da más fuerza y con eso yo me iba clavando y luego depositando las semillas. Conocían diferentes variedades de maíz. También conocían la batata, el curapepé, que es el zapallo, el andaí, la calabaza, callao, que es el cobe parecido a la lechuga, el cumandá, que saben lo que es, pacobá también, mandubí, el petú, el mandillú, ¿sí? La tacuara era muy utilizada porque sería como flechas y evidentemente que el Ka consumían y mucho. El Ka, ¿cómo se llama? ¿Cómo era que habíamos visto que se llama científicamente el Ka? Ilex paraguayensis. Sí, Ilex paraguayensis, exactamente, así mismo. Bueno, se cree que, bueno, no es que se cree,
que más de 24, acá dice 24, yo llegué a ver que habían también 27 variedades o tipos de mandioca. Una de ellas era venenosa por su alto grado en arsénico. Pero los guaraníes se encargaron de encontrar cuál era el dañino, cuál era el venenoso, y prácticamente se sacó de circulación. Pero evidentemente que si nosotros no pelamos bien, esto ya forma parte de la gastronomía, si no pelamos bien la mandioca también va a tener alto grado en arsénico, porque el arsénico está en la cáscara, ¿sí? De ahí el nombre de yuca te mataba. Si uno va a Perú y pide mandioca no te van a dar nada, ahí se pide yuca, lo mismo que en Colombia, yuca, no se pide como mandioca. Utilizaban también asadas de madera, piedras, hachas, todo lo que pueda servir para plantar, cosechar. Como dijo el compañero hace rato, luego de 5 o 6 años, el suelo ya se volvía árido y se abandonaba buscando un mejor lugar. La cultura guaraní alcanzó en botánica, en zoología y en medicina un alto grado prácticamente impensado para estos pueblos. Sin embargo, ellos se perfeccionaron en estos rubros. La medicina, claro está, la medicina de la farmacopea, ¿verdad? Evidentemente que eso tenemos que reforzar también con otros tipos de medicina, pero en este momento de la etapa de la historia paraguaya era muy importante. Hablando de eso, ¿alguien conoce? Creo que ya le hablé a ustedes, o fue en otra clase, en otra parte. ¿Alguien alguna vez escuchó la palabra 1000 hombres? ¿Cómo, profe? 1000 hombres. 1000 hombres arruda. Suelo escuchar a mis abuelos y eso. Sí, bueno, les voy a contar, cuando llegaron los españoles, en su gran mayoría tenían sífilis. Y una de las esposas de Domingo Martínez Irala se cree que fue la que empezó a juntar ciertos remedios, remedios yuyos, y eso pudo aminorar. Sífilis creo que no se cura, se puede tratar, ¿verdad? Y eso hizo aminorar la fiebre, las llagas que crea esta enfermedad. Hasta hoy día se vende es muy bueno para enfermedades venéreas, para ronchas, qué sé yo, qué sé cuánto. Claro, no estamos haciendo acá apología de que vayan y se curen con esta, pero solamente les quería contar como para poder entender el alto grado de conocimiento de las plantas medicinales de los guaraníes. Conocían la técnica de la hibridación. ¿Qué es híbrido? Eso ya hablamos una vez, creo. ¿Qué es híbrido? Juntar dos cosas. Muy bien, juntar dos cosas. Por ejemplo, tengo una planta de pomelo y le puedo juntar una rama de naranja y puede tener un fruto diferente. Claro, está el pomelo y la naranja en estas tierras, en esta época no existían, ¿verdad? Ni siquiera el mango, que no es de América. Normalmente casi todos son de la India. Bueno, la religión. No tenían ellos mucho apego a las cosas materiales. De ahí es que ni siquiera existía acá templos, no habían grandes obras edilicias. ¿Por qué? Porque ellos creían que la vida después de la muerte es mucho más importante, entonces no debemos de acumular cosas terrenales. ¿Creían en un ser supremo? Sí, creían en un ser supremo. En cada pueblo va a tener un nombre diferente, ya lo vamos a ver en un momento. Pensaban que los niños eran enviados por los dioses. Si era varón era hijo del padre, y si era niña, hija de la madre, pero en realidad todos eran cuidados por la madre, ¿verdad? Las personas eran buenas o malas por naturaleza.
Ustedes llegaron a ver, creo que en filosofía, justamente esas teorías, ¿verdad? ¿Quién decía que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe? ¿Qué es el sum politicum? Hombre lobo para la sociedad. Aristóteles. ¿Recuerdan eso? Después, ¿quién más? Tomás. Maquiavelo. La Tomás sociedad lo corrompe, no es Rousseau, profe. Rousseau, ¿sí? ¿Y qué decía Thomas Hobbes? Vamos a hablar con el profesor de filosofía. Se le están haciendo pasar vergüenza, chicos. No, nosotros no, Job no damos, profe. ¿No vieron Hobbes? Ah, bueno, perdón. Ese no está en el programa, profe. Ah, Bueno, I'm sorry, man. Aquí no la españoles. Bueno, pero yo quiero traer a colación esto, que las personas eran buenas o malas por naturaleza. Después ustedes vieron esos otros filósofos, Jorge, vieron esos otros filósofos que en algunos casos les culpa a la sociedad, ¿verdad? Que supuestamente nace bueno y la sociedad es quien lo corrompe. Yo pensé que en el programa estaban estas teorías también. Qué suerte que no está, entonces va a ser más larga. Bueno, pero me imagino que vieron en el colegio esas teorías. Sus creencias sobre el principio y el fin eran muy arraigados. Ellos llegaron a dominar el fuego, tenían la teoría cómo apareció el hombre, la lengua, cómo se llegó a conocer la agricultura. Todos tienen origen mitológicos y no solamente acá, en todas partes del mundo. Cuando el hombre no le pudo dar un significado o no pudo entender algo, aparece la mitología, ¿verdad? Algunas etnias consideran a Ñanderusu, nuestro padre, como el dios celestial, el dios más importante, su esposa Ñandesí, la primera mujer. Otros lo denominaban Tupá, el dios del trueno y creador de todas las cosas. Otros creían en un ser un poco más despiadado como Moñán, ¿verdad? Ser sin comienzo ni fin, y fue el que de alguna manera castigó a los hombres, ¿verdad? Por su mal actuar, porque ese libre albedrío le llevó a cometer diferentes atrocidades. Libre albedrío, me imagino que sí hablaron, ¿verdad? Sí, de ese sí, profe. Ese sí, bueno. Sumé, el auténtico dios civilizador, hombre blanco, supuestamente era hombre blanco con barba. Él le enseñó el cultivo y el uso de la mandioca, el uso de la hierba mate, que son atribuidos también como bondades mágicas para los guaraníes. Y el Maire Posú, que proviene de la familia de Moñán, personificaba al sol, pero también un dios castigador en algunos casos. Ahora bien, con la llegada de las órdenes religiosas al Paraguay, eso se va a englobar en un solo dios. Esto no quiere decir que eran diferentes dioses, son diferentes nombres y concepciones que le daban en diferentes lugares dentro de la región oriental. Pero ¿cómo englobaron los españoles? ¿Cómo se llama hoy el dios? Hola. ¿Cómo se llama el dios hoy día? Tupá, profe. De Yara. Ñan de Yara, y la iglesia es Tupá, o Tupá viene a ser donde está Dios, ¿verdad? Ahí se resumió. Nosotros no vamos a escuchar en Encarnación Moñano, allá en Pilar, Sumé. Van a escuchar, pero todo englobamos en Tupá. A eso me refiero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Todo bien, profe. ¿Todo Sí, bien? profe. Bueno, no quiero que se aburran. Es un sábado muy lindo, así es que no quiero que se aburran. Vamos a aprovechar todo lo posible. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, eso sí no veo la hora. No quiero pasarme tampoco. Las 2:40 es ahora, profe. ¿Hasta qué hora tenemos? 3:15 A me mí ya parece, no. profe. ¿Eh? No, hasta las 3:15.
Hasta las 3:15, genial. Tenemos todavía tiempo. Me avisan, por favor, ¿sí? Bueno, Shaman tenía grandes poderes. Era muy temido. Él conocía las bondades de las plantas medicinales. Las bondades y, por supuesto, de qué manera me va a hacer mal, ¿verdad? Se lo creía capaz de curar enfermedad, traer la lluvia, provocar la muerte, resucitar a los muertos. Profetizaban el bien, el mal, la destrucción. Evidentemente que era muy temido por estas razones, ¿verdad? Él era que decía cuándo había que abandonar un lugar, se llevaba a cabo una gran ceremonia con danza y después partían. Estos movimientos religiosos fueron causa de la expansión guaranítica, por eso ellos vinieron desde el Amazonas hasta aquí, buscando una tierra sin mal. Ellos se sentían rodeados por infinidad de espíritus que podían causar diferentes calamidades. Entonces, hacían todo prácticamente lo que les señalaba el chamán. Ahora bien, la cultura material habla de lo siguiente, así de sencillo, de los utensilios que servían en el día a día. Principales elementos culturales. Y fíjense, estos elementos culturales lo que querían dar al guaraní era una suerte de comodidad. Tenían sus herramientas de trabajo, sus armas de fuego, ¿sí? Utensilios para el hogar, utensilios para el día a día. Habla ahí, por ejemplo, cita las famosas urnas, o también podemos llamarlo ollas, que después pasaban a ser urnas funerarias. Esas ollas, esas urnas se utilizaban para almacenar agua, semillas, y después pasaban a ser urnas funerarias, ¿sí? ¿Qué utilizaban? Madera, piedra, hueso, todo lo que se pueda trabajar. Fibra vegetal inclusive. Acá cita algunas armas. Podían ser de piedra, podían ser de madera, podían ser de alguna espina o de alguna quijada de algún pez, ¿sí? Tuca era un arma cilíndrica terminada en una gran bola. O sea, es una macana, un palo en la punta tenía colgado una bola de piedra y eso servía para dar golpes. El tucapepe era una suerte de puñal, pero de madera, ¿sí? Una suerte de puñal o espada, pero de madera. Utilizaban escudos de cuero de tapir, principalmente los guarayaras. ¿Quiénes eran los guarayaras? ¿Quién me puede decir? Los Los guardias. Muy bien, los guardias, los centinelas justamente de los guarás, De las y casas. eran de las casas y todo ellos cuidaban esa parte, ese territorio, esa choza comunal, todo podían cubrir, ¿sí? El hueso muy utilizado, principalmente para la punta de los arpones, para la pesca, la caza, las famosas agujas, porque ellos tejían también. El hueso muy utilizado en todo. De los bosques, como habíamos dicho, el material vegetal, las fibras, ahí hacían su famoso cuja, utilizaban la fibra del caraguatá, del huembe. ¿Conocen el huembe? Ya les hablé una vez que es el huembe. ¿Qué era el huembe? Es una suerte de mimbre. De las maderas fabricaban el apucá. ¿Qué es el apucá? Sillas. Sillas. También muy arraigado en la cultura guaraní y después en la cultura no solamente paraguaya. Ellos utilizaban muchos instrumentos musicales. Para los que pudieron ver, en el Classroom yo había alzado un video justamente de un antropólogo argentino que estudia hasta hoy día estos instrumentos musicales, que en su gran mayoría nació en esta zona.
Por ejemplo, el bimbí, una suerte de flauta. Se hacía de caña, en otras localidades se hacía de huesos también. ¿Sí? El maraca, este es el maraca. Ese porongo que tiene este señor acá en la mano, se hace un pequeño agujero, se introduce algunas piedras y va haciendo el ruido. La vez pasada dije que iba a sacar para mostrarle porque tengo uno y ahora que llegó la clase me ganó de mano. El turú, trompeta guerrera, principalmente hecho de algún cuerno, algún animal, ¿sí? Con la introducción del ganado vacuno, evidentemente que se utilizó con más frecuencia eso, pero otros animales que tienen cuerno también fueron utilizados antes. El tacuapu, bastón largo, se golpea y se va avanzando según el ritmo de este. El gualambao, arco sonoro con una calabaza hueca como caja de resonancia, da un sonido bastante peculiar. Ahora bien, la alfarería fue un trabajo prácticamente de la mujer. Un aporte importantísimo en cuanto a la forma, a la belleza y a la utilidad, porque no solamente era bello, sino también era útil. Hacían cántaros, fuentes, vasijas, carros, parrilla. ¿Qué era esto? ¿Qué era el ña? Hola. ¿Alguien que cocina acá entre ustedes? Eso no era que era tipo olla, profe. Casi, casi. Acompaña a la olla. Alguien que cocine, un varón, una La mujer. espátula. La espátula, profe. El, espátula. el cucharón. Ah, El cerca. cucharón. Casi, casi. Casi, casi. Imagínense, pasaba por el ñajú. No, terrible, ¿verdad? Bueno, cuando esto ya no se utilizaba como cántaro o cuando moría alguien de la familia, se le introducía a la persona, así como tiene acá, en forma fetal, se le enterraba en el propio suelo y luego ese suelo se abandonaba. Nuestro material dice que estos rastros se conocen en el Brasil, cerca de Asunción, territorio argentino, pero cada vez más aparece acá en el Paraguay. Como le dije, el año pasado se estaba construyendo en la zona de Limpio y en un solo terreno se encontró 7 urnas funerarias. Eso nos quiere decir que habrá sido una suerte de cementerio indígena, ¿verdad? Pobre el de que compró ese terreno, no sé. Ya no va a querer edificar nada ahí, ¿verdad? Tipo Poltergeist. No sé si vio en la película Poltergeist de los años 80. Bueno. Y por último, habla de los conocimientos. El guaraní conoció la botánica, la cosmografía, no conoció la escritura, pero sí sabían contar del 1 al 10. Aunque algunos hablan de que solamente hasta el 3 se utilizaba. Irundú y Po, y el número 4 y el 5 prácticamente no se utilizaban según los avesados en la lengua. ¿Sí? Hablamos de costumbres. ¿Sí? La botánica fueron superiores al resto de América. Después del griego y del latín, el guaraní fue el que más aportó en cuanto a conocimientos de la botánica. La cosmografía conocían el ciclo de las estaciones, identificaban a la mayor parte de los astros visibles sin el auxilio de ningún instrumento. Como dije, no conocían la escritura, pero sabían contar del 1 al 10. Y para los números superiores, repetían. La lengua guaraní, rica musical, vehículo transmisor de la cultura hasta hoy día, gracias justamente a la mujer, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta acá es la unidad número 2.
¿Alguna pregunta, gente, para poder continuar? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo claro? Hola. Todo claro, profe. Federico, ¿será que me puede habilitar para compartir una partecita? Tenemos todavía casi 20 minutos Sí, bro. y vamos a desarrollar la unidad número 3. Si alguien tiene alguna consulta, me hace saber. Si tiene vergüenza, bueno, me Ahí está, bro. escribe en el grupo y respondemos. No tengan vergüenza, ya no es el momento de tener vergüenza, ¿sí? Entonces, hay que aprovechar todo este tiempo que tenemos. Vamos a empezar y con esto vamos a terminar la unidad número 3. La unidad número 3, me avisan cuando se puede ver. Estoy compartiendo. La unidad número 3 habla principalmente de el siglo XV europeo. ¿Ya se puede ver, gente? Sí, ya se ve, profe. Bueno, acá lo que tenemos que saber, gente, es que el siglo XV europeo fue un siglo de grandes cambios. Prácticamente todo cambió en el plano económico, social, cultural, religioso. Me dicen si me escuchan bien o no también, por favor. Sí, se escucha bien también, profe. Bueno, no sé, creo que porque estaba moviendo hace rato el teléfono, podría ser, ¿verdad? Porque las compañías telefónicas funcionan demasiado bien acá en el Paraguay. No creo que sea eso, ¿verdad? Estoy siendo irónico. Bueno, en el siglo XV, bueno, 14, 15, empezó a debilitarse el poder feudal. Quiero que entiendan, feudalismo era un sistema de derechos y deberes. ¿Entre quiénes? Entre el señor feudal y el campesinado. El señor feudal tenía las tierras, el campesinado no. Entonces ellos van a trabajar y van a pagar un impuesto para que este señor feudal le defienda. ¿Sí? Le defienda. ¿Cómo se llama el sistema, el feudalismo en América? ¿Cómo se llamó? ¿Quién se ofrece para decir eso? Encomiendas. Encomienda. Solamente que era una copia barata, ¿verdad? De eso. Una copia barata. Bueno, las guerras entre señorías, o sea, los señores feudales querían mayor territorio y se peleaban entre ellos. Hay un apogeo, crece el comercio de las especias, la seda, la porcelana, pero tenían que traer de Oriente. Hay una suerte de influencia de los mercaderes y los burgueses. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Eran personas que tenían dinero y iban teniendo mayor poder económico y la gente evidentemente que se va a juntar con el que tiene el pirapiré. El campesino deja su chacra y viene hacia las ciudades. Y hay un debilitamiento de la iglesia y el descenso del poder justamente de este. Ese era el panorama del fines del siglo XIV y principios del siglo XV. Vamos a resumir lo siguiente. Cambio en el aspecto económico. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa burguesía? Para que se pueda entender, porque a veces nuestro libro nos da luego como que entendemos todo y a veces nos cuesta, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significa burguesía? Para explicar así brevemente. Bueno, el señor feudal era supuestamente el que gobernaba, tenía luego el sistema de abolengo, o sea, con el apellido hacía todo. Por ejemplo, Edgar I de Sajonia, ¿verdad? ¡Wow! Pero yo no tenía un peso partido por la mitad, pero yo era Edgar I de Sajonia. Aquí nacen los burgueses. La palabra burgués viene de Burgos. Burgos es ciudad. El burgués empezó a trabajar y tener mucho dinero. Ese dinero hizo trabajar y adquiría más dinero. ¿Cómo se llama ese sistema hoy día? ¿Quién me puede decir?
Capitalismo. Capitalismo, exactamente. Yo tengo el capital, ustedes trabajan para mí. Yo tengo una idea, tengo el dinero, ustedes trabajan para mí. Ustedes ganan y yo gano el triple. Pero todos felices. Aquí nace el capitalismo comercial. También va a haber un progreso en las ciencias y en la tecnología. ¿Para qué a mí me va a servir la ciencia y la tecnología aquí? ¿Quién me dice para qué me sirve? ¿Qué buscaban estos hombres, estos imperios? Expandirse, profe. Expandirse muy bien. Entonces, ¿qué yo necesito? Nuevos medios de transporte, necesito armamento, necesito nuevas técnicas. Entonces, el progreso en la ciencia era fundamental para conquistar, así como dice, para propiciar exploraciones ultramarinas. Recuerden, gente, que Europa sigue siendo uno de los continentes más pequeños del mundo. Entonces necesitaban más territorio. El pensamiento humano. Acá vamos a resumir con lo siguiente. Antes la iglesia era lo que dominaba. En la Edad Media, lo que la iglesia decía era palabra santa. ¿Cómo se llamaba ese pensamiento? ¿Quién me puede decir? Ahí abajo está. Aquí. Teocentrismo. Teocentrismo. ¿Qué significa teocentrismo? Ya que estamos. Dios es el centro de las Dios es el cosas. centro. Muy bien. Después empezaron a venir. Espera un poco. Dios no es el centro del universo. No. Vamos a cambiar ese pensamiento. Y fueron pregonando otras ideas. La iglesia, por supuesto, no se sintió feliz, ¿verdad? Y ahí, este teocentrismo se dejó de lado. No a Dios, al pensamiento en sí. Y aparece una nueva teoría, un nuevo pensamiento. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Antropocentrismo. Muy bien. Antropos, hombre, en el centro. Sin dejar de lado a Dios, pero ya no es el centro de todo. ¿Se entiende? Y no estamos acá blasfemando acá. No estamos diciendo lo contrario, ¿sí? Ayer he visto una película, si está Olga seguramente habrá visto ya el caso de Cristo. ¿Viste ya, Olga, eso? ¿Está Olga aquí? Estoy, Bueno, profe, no, al pero todavía margen, no vi. tenés que ver el caso de Cristo. Espectacular. Bueno, entonces, deja de ser Dios el centro de todo, el hombre pasa a ser el centro aquí de los estudios. Eso va de la mano de una crisis religiosa. Este señor que tenemos aquí en el costado superior izquierdo, Martín Lutero, va a presentar su famoso 95 tesis, 95 protestas contra el abuso de ciertos hombres de la iglesia. Él no fue el primero, pero él fue el que se animó a protestar, a presentar. Y eso va a llevar a una crisis y luego a una fragmentación, eso que puse ahí, una fragmentación de la iglesia. Por un lado, los católicos y por otro lado, los que protestaron, ¿verdad? Entonces van a ser conocidos como protestantes. Todos tienen un mismo credo, pero ya empieza a haber otra forma, otra cosmovisión de ver el accionar principalmente de los hombres, no de Dios, de los hombres. Por ejemplo, ¿qué se vendía en este periodo y la gente compraba? Y Martín Lutero protestó. ¿Qué se vendía? El perdón de los pecados, profe. No me acuerdo. Claro, la Indulgencia. indulgencia, ¿verdad? Eso. Imagínense, ahí yo me fui, le maté a alguien, sí, págame tanto y Dios te va a perdonar. Imagínense. Bueno, esta crisis llevó a la división de la iglesia. En el ámbito político nace una nueva forma. ¿Cómo se denominó esta nueva forma? Absolutismo monárquico. Y acá otra vez vamos a chocar porque, fíjense, como yo les había dicho, acá tenemos la corona monárquica y 3 puntos específicos. Arriba una cruz, abajo un círculo y abajo la corona en sí. ¿Qué simbolizaba esto? Que arriba estaba Dios. Genial. Pero ¿qué pasaba? Estos
monarcas se aliaban con algunos hombres de la iglesia y supuestamente eran nombrados por derecho divino. Imagínense, Dios supuestamente se bajó y le dijo, Federico, vos vas a ser a partir de, perdón, a partir de ahora, vas a ser el monarca absoluto, ¿sí? Eso después se va a dejar de lado. ¿Cuándo termina la monarquía en el mundo? Nosotros habíamos visto. ¿Cuándo ocurre ese cambio? No me hagan a pasar vergüenza frente a los compañeros nuevos. ¿Cuándo termina la monarquía en el mundo? Se va a pregonar libertad, igualdad y fraternidad. Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Justamente en nuestra bandera, en nuestro escudo, tiene un gorro frigio simbolizando a los soldados franceses. Bueno, entonces, hubo un cambio de pensamiento, hubo un cambio religioso, una transformación política y el progreso de las ciencias. Ahora bien, muchas palabras, pero voy a resumir. Ese progreso de la ciencia va a llevar a crear nuevos artefactos, nuevos instrumentos. Por ejemplo, nace la imprenta. ¿Para qué me va a servir la imprenta? Para poder difundir las ideas. ¿Quién lo creó? Johannes Gutenberg. ¿Cuál fue el primer libro impreso? La Biblia, ¿sí? La Biblia. Y a través de eso, de la creación de la imprenta, se va a transmitir el conocimiento a todos los lugares. Se va a empezar a utilizar más el papel, se va a empezar a utilizar nuevas formas de comunicarse. Después, necesitaban conquistar nuevos lugares y Marco Polo, en uno de sus viajes, conoce la pólvora, la brújula. Trae la pólvora. La pólvora los chinos utilizaban para sus fiestas ceremoniales como fuegos de artificio, pero el hombre lo transformó en una máquina de asesinar, ¿sí? Nacen las bombardas, dejando de lado el arco, las flechas, la ballesta, el arcabuz, que era una suerte de rifle, pero de 2,5 metros, uno se colocaba en una punta y el otro en otra punta disparaba. Entonces la pólvora fue utilizado para matar. Aparece una nueva técnica de navegación, porque la marina hasta hoy día, gente, es el medio de transporte más barato hasta hoy día. Entonces se fue perfeccionando. Vamos a ver cuáles fueron, por ejemplo, estas perfecciones. Ptolomeo presenta la teoría geocéntrica. ¿Qué significa geocéntrica? ¿Qué significa Que el centro de todo es la Tierra. Muy bien. Ptolomeo había dicho que la Tierra es el centro del universo. La iglesia respaldó esto. También decía que los océanos terminaban en grandes precipicios. Entonces la gente no se adentraba al mar tenebroso, porque iba a morir. Y si no caía del precipicio, antes te podía salir una serpiente marina y bla, bla, bla. Bueno, hasta que se va a desvirtuar esa teoría. Acá aparecen las carabelas y los galeones, que eran los medios de desplazarse más baratos, pero fíjense, las velas son cuadrangulares. Luego van a aparecer las famosas velas triangulares, conocidas también como velas latinas, que tenemos ahí, y esa forma es la que aprovecha mayormente la energía eólica, o sea, el viento, y se fue cambiando rápidamente para poder conquistar nuevos lugares. Como dije, Marco Polo, de todo lo que trajo de China, pólvora, seda, porcelana, también va a traer la brújula. La brújula es una cajita en donde hay aceite y ahí se sumerge una aguja que señala el norte imantado. Después, Gioia perfeccionó y hasta hoy día la brújula sirve para los navegantes.
porque anteriormente se utilizaban otros instrumentos, pero cuando estaba nublado ya se perdían. Sin embargo, con la brújula eso va a facilitar y mucho. También aparece el timón fijo de popa. ¿Qué es la popa, gente? ¿Popa qué Parte es? de atrás del barco, La creo que parte de era. atrás. ¿Y la parte de adelante, cómo se llama? La proa. Proa. ¿Cómo surge esto? Anteriormente tenían que remar, remar, remar. ¿Cómo iban a doblar? Vamos a suponer a la derecha se levantaba el remo y ahí se podía doblar. Pero con el timón fijo de popa se colocaba un remo ahí en la parte trasera, ideado con unas poleas, eso quiere decir encadenado con unas varillas, y se movía y era mucho más fácil maniobrar. Entonces, otro adelanto fue el timón fijo de popa. Para nosotros parece algo, algo muy trillado, muy conocido, pero en esta época poco y nada se conocía. La brújula que ya les expliqué. Y aparece una nueva teoría, ¿sí? La teoría heliocéntrica. Nicolás Copérnico enfrenta a Ptolomeo, bueno, a la teoría de Ptolomeo, a la iglesia inclusive. ¿Por qué? Porque él dice que la Tierra no es el centro del universo, sino más bien el Sol. Un escándalo, porque la iglesia protestó contra esta teoría. Varios pensadores como Johannes Kepler y el mismo Galileo Galilei van a respaldar la teoría. Inclusive Galileo Galilei, que era un inventor, brillante inventor, va a decir que lo que pregona Copérnico está correcto. Y después eso le va a valer, primeramente va a ser enjuiciado y después va a ser ejecutado. Pero pronuncia una de sus célebres frases, Eppur si mueve, y sin embargo se mueve, haciendo referencia al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Alguna pregunta hasta aquí, gente? Bueno. Otros instrumentos, molino de viento, el fuelle, el péndulo, chimenea, herradura, lentes, colchones, planchas, un montón de instrumentos que en esa época no existía, se va a empezar a idear para la comodidad de las personas. Y vamos a ir terminando con esto. Portugueses y castellanos en el Atlántico. Fíjense, continente europeo, pequeño. Acá en la punta tenemos a Portugal y al lado dice la corona de Castilla. ¿Ven? ¿Ven, gente? ¿Dónde está la flechita? Sí, profe. Bueno, estos dos eran los que van a encabezar las exploraciones ultramarinas. Primeramente Portugal, ¿sí? Portugal se va a adueñar prácticamente de toda esa zona de África. Ellos lo que querían era llegar a las Indias, pero no podían pasar, voy a agrandar, perdón, este mapa de Europa, donde están esas rayas amarilla y verde. Los musulmanes tomaron esa zona aquí y los europeos no podían pasar porque corrían cierto riesgo de ser tomados como esclavos o asesinados. Entonces, acá, Portugal y España, o Castilla en ese caso, van a ser los primeros en buscar la ruta de las especias. ¿Cuáles fueron las causas para tomar nuevos lugares? Conquistar nuevas tierras, como dije, conseguir especias, expandir la religión, buscar mano de obra gratis y buscar metales preciosos, oro, plata, que prácticamente no había en Europa. Y acá habla nuestro material sobre la característica del suelo europeo, que ya hablamos y mucho. Continente pequeño, muy accidentado su suelo. En muchas partes no se puede pastar, no se puede plantar. Entonces hacía necesario buscar nuevos territorios, ¿sí? Esa era la característica de Europa. Ahora, China
no tuvo esa necesidad enorme, enorme territorio. No hacía falta buscar nuevas tierras. Los musulmanes tampoco. Si ustedes se fijan, en la parte de color rojo, todos los territorios que fueron tomados los musulmanes. Acá el que se va a ver en figurilla fueron los europeos. Bueno, empiezan estas exploraciones buscando las especias, clavo, olor, pimienta, productos de lujo que no existían en Europa. Tener una mesa de clavo, en la mesa clavo, olor, pimienta, comino, era un lujo. Entonces buscaban estos mercaderes para poder vender. Buscaban oro, plata. En Europa no existe prácticamente yacimientos de oro. Sin embargo, todo el oro americano y africano está en Europa. Qué ironía, ¿verdad? Abajo también dice buscar tierras productivas, porque Europa, como dije, carecía en ese periodo de tierras productivas. La peste negra vino a azotar a Europa, más de 33 millones de muertos, pero eso no le importaba a los europeos. Eso lo que hizo fue que desaparezca la mano de obra esclava, entonces buscaron otros lugares para conseguir la mano de obra esclava. Y voy a ir cerrando con esto. Acá tenemos un mapa de África, en donde los portugueses fueron los primeros en explorar, ¿sí? Fíjense todo lo que van a descubrir los portugueses. Isla Azores, Cabo Bojador, Cabo Blanco, Guinea. Voy a volver al mapa anterior. ¿Qué es lo que ellos buscaban? Agrando. Ellos buscaban un paso, aquí buscar, para llegar a dónde? Aquí, a la India. ¿Sí? Entonces, en ese trajinar fueron descubriendo, fundando ciudades y, ¿por qué no? Hay que decirlo, saqueando, esclavizando, porque a veces romantizamos mucho estos descubrimientos y nos olvidamos de que fueron bárbaros, despiadados contra estos africanos, ¿verdad? Entonces ahí empieza ya una problemática entre Castilla y Portugal. ¿Por qué? Porque los portugueses iban tomando gran parte de este territorio. En 1454 se firma la bula Romana Pontifex, que concedía a los reyes de Portugal las tierras descubiertas navegando hacia las Indias. ¿Por qué Castilla no lo hacía? Porque se estaba desprendiendo de los musulmanes que tomaron su territorio. Y hasta acá vamos a llegar, gente. En la próxima clase vamos a ahondar el tratado de Alcazobas Toledo. Ahí les saqué ya un screen para poder retomar desde ahí. ¿Les parece? Porque ya estamos en la hora. Entonces, vamos a tomar desde el tratado de Alcazobas Toledo. ¿Estábamos bien? Sí, profe. Nuestra clase va a ser el jueves. El jueves tenemos 4 horas para divertirnos, y es que no se preocupen. Voy a tratar de preparar también un examen quiz y mejor, ¿verdad? Para el jueves, para que vayamos afianzando también ese conocimiento. Bueno, gente, nos vemos.